Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias al Colegio de Reproducción por la invitación y también gracias a toda la gente que está conectada en sus casas. Bienvenidos nuevamente al Cuarto Congreso Internacional de Infertilidad y como comentó el doctor Granja, el día de hoy voy a platicar sobre este estado del arte en endometriosis, que como bien dice el doctor, es un tema muy amplio, muy difícil, porque al final lo podemos enfocar, lo podemos abordar de diferentes maneras, no exclusivamente la parte quirúrgica, no exclusivamente la parte de reproducción asistida, sino que tratamos de hacer la endometriosis como un todo. Entonces, bueno, este es el lugar donde yo trabajo actualmente y ahí en ese cuarto piso tenemos nuestra clínica de reproducción asistida. No sé si alguien de aquí del auditorio reconozca esta máquina. Es una máquina un poco viejita, pero pues bueno, si alguien la reconoce, es una máquina que se inventó en 1920, 25 aproximadamente, y que principalmente se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis se transcribían y se pasaban sus mensajes, pues bueno, es la máquina Enigma, y a lo mejor algunos de ustedes reconocen un poquito más esta imagen, esta portada de esta película que fue en algún momento muy famosa y que al final, pues de lo que se trataba era de descifrar o de inventar una máquina que descifrara otro código. Y entonces, ¿por qué quise empezar con esto? Porque para mí, y así como muchos autores lo definen, la endometriosis es una enfermedad enigmática. Es decir, es una enfermedad que para empezar no sabemos exactamente cómo empieza, o sea, cuál es la causa principal de la endometriosis. Hay diferentes teorías que vamos a platicar y que todavía no estamos 100% seguros de cuál es precisamente esta causa. Todavía no estamos 100% seguros de cuál es el mejor abordaje para cada uno de los casos, porque al final es una enfermedad que se va a presentar de múltiples formas, de múltiples maneras, y también tener en cuenta que es una enfermedad muy amplia que representa una situación difícil para el sistema de salud no solamente de México, sino de todo el mundo. Entonces, como les comentaba, el origen y patogénesis no se conoce por completo, es explicada de diferentes formas desde 1927, cuando fue descrita por Samson, pero al final lo que significa o la mejor definición que podemos encontrar es la presencia de estroma y glándulas endometriales fuera de la cavidad uterina y principalmente acompañado de inflamación crónica. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque incluye esta parte de inflamación, que es al final lo que nos está ocasionando problemas a nosotros, a las pacientes principalmente en su calidad de vida, en sus síntomas, y a nosotros médicos que queremos ofrecerles el mejor tratamiento posible. Tener en cuenta algo muy importante es que el promedio diagnóstico, el promedio de edad para el diagnóstico es alrededor de los 28 años, justamente en la etapa en la cual quizá la mujer está en su etapa más productiva, está terminando sus estudios, está empezando una carrera profesional, está ampliando sus estudios, etcétera, y también está empezando quizás con esta búsqueda de embarazo. Se presenta en un 6 a 10% de las mujeres. Recordar que hasta la mitad de ellas presentan o pueden presentar datos de infertilidad y sobre todo el dolor pélvico crónico, que va a ser uno de los principales datos o una de las principales motivos de consulta por el cual estas pacientes van a acudir con nosotros a consulta tanto de ginecología como de reproducción humana. Entonces, el impacto en la calidad de vida es definitivo, es algo que les afecta en diferentes maneras, desde su vida sexual, por tener el hecho de tener dispareunia, hasta alteraciones en su rendimiento deportivo, en el trabajo, en la escuela, en sus actividades, etcétera, etcétera. Es realmente una enfermedad que definitivamente va a afectar, y por eso la importancia de tocar este tema, no solamente en un curso de reproducción, sino que también en todos los congresos y cursos de ginecología que asistimos, incluso de medicina general. En todos los cursos se está tocando este tema de diferentes maneras. Como les comentaba, realmente, ¿cuál es la causa de la endometriosis? No lo sabemos al 100%. Sabemos que hay diferentes teorías, que la más conocida quizás y la más mencionada durante muchos años fue esta menstruación retrógrada propuesta por Samson desde 1925, donde al final se ha visto que hasta un 70-90% de las mujeres presentan esta menstruación retrógrada de manera
de manera fisiológica, ¿ok? Algo que se presenta en un gran porcentaje de las mujeres y no tiene mayor implicación. Por eso es que se han propuesto otras teorías como la metástasis benigna, también por Samson, en donde se ha mencionado esta diseminación linfática como mecanismo en el cual estas células, este tejido va a llegar a diferentes sitios y al final es que se han encontrado tejidos endometriales positivos para receptores de estrógenos, progesterona, PAX y CD10 en diferentes o diversos lugares. Algo muy importante es esta teoría inmunológica que al final compagina muy bien y se asocia muy bien a que es una enfermedad inflamatoria, justamente por el incremento en las células como macrófagos y neutrófilos y también una disminución en la inmunidad humoral, porque hay una disminución en las células dendríticas, así como una tendencia, una supresión de los linfocitos TH2, que eso permite que esta enfermedad o que vaya evolucionando. La metaplasia celómica, que propuesta por Meyer en 2024, que del origen mesodérmico pasa aún hacia el mesotelio y por lo tanto esto puede ser la explicación para la formación de los endometriomas, ya que este mesotelio se invagina por mecanismos que todavía no se conocen al 100%, pero eso pudiera explicarnos la presencia de estos endometriomas y sobre todo también en pacientes con síndrome de Rokitansky que pueden tener esta endometriosis. Otras teorías de restos embrionarios, el reclutamiento de stem cells endometriales que tienen una migración anormal durante la organogénesis y por lo tanto pueden tener esta diseminación linfática que se asocia a otras teorías o bueno, enfatiza también otras teorías. Y también el tema del balance hormonal, que es una enfermedad en la cual predominan los estrógenos. Recordar que también hay una resistencia al receptor de progesterona y por lo tanto en este predominio de los estrógenos mediante el receptor de estrógenos beta es uno de los mecanismos por los cuales la enfermedad se ha manifestado. Pero también algo importante, pues bueno, ya también metiéndonos un poco en genética, va a haber alteraciones en lo que es la regulación epigenética, es decir, expresión o no expresión de algunos genes y por lo tanto ahí están involucrados de metiltransferasas, metilación del HOXA10, acetilación de histonas y también algo muy mencionado últimamente lo de los microRNAs, que son segmentos de RNA que no codifican pero que sí están muy activos en la parte de regulación, que bueno, aquí como lo mencioné en esta tabla, algunos de estos microRNA como el 135, 199 que van a regular, ya sea a incrementar o disminuir alguno de los mecanismos por los cuales esta enfermedad puede manifestarse. Al final, ¿qué es lo que nos importa? Y como mencionábamos en una de las primeras diapositivas, es que bueno, el estilo de vida, la calidad de vida de estas personas se va a ver afectada, pero también su estilo de vida puede incrementar la sintomatología o las manifestaciones que pudiera tener esta paciente. Entonces, al final, si es una paciente que tiene una actividad física disminuida, pues bueno, el hecho de incrementar esta actividad o comentarle a esa paciente que normalice esa actividad, puede también normalizar el balance de estrógenos. Otros factores asociados como el tabaquismo, la cafeína, que son hábitos que una paciente puede llegar a tener y que al final eso también puede afectar el estado proinflamatorio a través de la prostaglandina E2 y de los receptores de estrógenos y progesterona. La cafeína, como tal sabemos, bueno, el consumo de más de 300 miligramos de café durante el día puede presentar una disminución en las globulinas transportadoras de hormonas sexuales y eso también afectar el tema de las manifestaciones con nuestros pacientes. El alcohol y sobre todo la dieta, una dieta rica en carnes rojas, en grasas saturadas, pues son factores que se han asociado a un incremento en el dolor y un incremento en la sintomatología de endometriosis. Entonces, aquí, aparte de insistir en nuestros pacientes, qué es lo que, o orientar a nuestros pacientes sobre cómo podemos mejorar su estilo de vida para tratar de mejorar también su enfermedad, pues a nosotros como médicos y como personal de salud nos toca esta parte.
de cómo hacer realmente un diagnóstico de pacientes con endometriosis. Y como se alcanza a ver en las imágenes, pues afortunadamente ya tenemos varias herramientas, desde lo muy básico, como lo es un interrogatorio y una anamnesis, una buena exploración física, hasta pasando por el ultrasonido, que es lo que vamos a platicar, la resonancia magnética, que ha tomado un papel muy, muy importante en endometriosis, y no dejar por alto la laparoscopía. Entonces, en abordaje diagnóstico, pues sabemos que nuestra paciente principalmente va a llegar con nosotros por esta dismenorrea severa o dismenorrea en diferentes grados, pero al final va a ser dolor pélvico, dispareunia, infertilidad, disuria, disquexia, estos dolores que pueden presentarse o manifestarse de diferentes maneras, así como también un sangrado uterino normal, dolor en la espalda, fatiga. Bueno, todos estos síntomas tenemos que corroborarlos con nuestra exploración. Y ahora vamos a platicar también sobre algunas técnicas que se pueden utilizar para determinar estas adherencias o la presencia de masas anexiales asociadas a endometriosis. Pero bueno, un útero fijo en retroversión pues puede ser un signo indirecto de esta enfermedad. Nódulos en la parte posterior de vagina, esta hipersensibilidad o estas masas anexiales que luego muchas veces las podemos palpar. Sabemos también de antemano los factores de riesgo que son importantes, que tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico oportuno de nuestros pacientes, y yo creo que todos aquí en la sala contamos y hacemos en primera instancia un ultrasonido endovaginal, que obviamente se correlaciona muy bien con el diagnóstico de esta endometriosis, con ovarios, que es una imagen muy típica que todos hemos visto, como está en la parte superior, con esta imagen en vídeo despolido, que bueno, también en ocasiones se puede manifestar o podemos observar de diferentes maneras, pero también podemos llegar a encontrar ya datos de una endometriosis profunda, como lo es en la imagen de abajo, y que también se ha correlacionado muy bien en manos expertas con los hallazgos transoperatorios. Entonces, uno de los signos que se ha descrito y que se le ha dado mayor impulso últimamente es este de deslizamiento uterino, en el cual nos apoyamos del ultrasonido endovaginal, haciendo una presión en el fondo del saco posterior y palpando el abdomen de nuestra paciente a través de vía abdominal, y de esa manera, presionando o tocando el fondo del útero y haciendo una presión suave sobre este útero, podemos darnos cuenta de si hay adherencias o si hay nódulos de endometriosis en este fondo saco posterior que estén limitando la movilidad de este útero, y eso nos va a orientar mucho a hacer el diagnóstico sobre todo de una etapificación de nuestros pacientes. También recordar que, bueno, aquí una de las partes que pudieran estar más afectadas es el septo recto vaginal, y entonces en este sentido, pues bueno, ahí podemos formar o crear una línea imaginaria que es, esa que está marcada con azul, y de esa forma hacia el transductor es donde se limita este septo, y ahí podemos encontrar imágenes hipoecogénicas que nos van a orientar hacia estos depósitos, hacia estos nódulos o esta endometriosis profunda, y ya con estas imágenes, pues planear un abordaje quirúrgico de manera un poco más dirigida hacia dónde tenemos que irnos y hacia dónde podemos resecar estos nódulos. Entonces, como se dan cuenta, puede tomar diferentes imágenes. Es una imagen que, bueno, al final es simplemente para ilustrar y podemos darnos una idea de cuando realizamos un ultrasonido, no enfocarnos únicamente en el útero, no enfocarnos en el endometrio, no enfocarnos únicamente en el ovario, sino también ir a buscar estos sitios en donde podemos encontrar estos nódulos, que al final el hecho de ya tener una idea clara de tenerlos es para ofrecerle a esta paciente un mejor diagnóstico y un mejor abordaje, que al final, como comentábamos, el gold estándar sigue siendo la laparoscopía, porque es la forma en la cual tenemos para confirmar y diagnosticar al 100% esta enfermedad con estos implantes que todos conocemos, estos implantes en grano de pólvora, ya sea sobre el ovario, sobre el peritoneo, sobre los ligamentos redondos,
pero también hacia fondo saco posterior, también sobre el intestino, también en otras sobre el uretero, que pueden dar diferentes manifestaciones como, por ejemplo, si tenemos estos implantes sobre el uretero, pues bueno, a lo mejor es una paciente que nos está llegando con una hidronefrosis, sobre todo si es un uretero que ya está muy ocluido. Entonces, al final, estos hallazgos, pues bueno, se han utilizado durante mucho tiempo, muchos años, la estadificación de la endometriosis en función de estos hallazgos transoperatorios. Y por eso es que se sacaron el índice de fertilidad en endometriosis, así como el índice o la estadificación por la Sociedad Americana de Fertilidad, en la cual yo me recuerdo perfecto cuando salíamos de una cirugía, hacíamos nuestros dibujitos, ¿no? Hacíamos ahí en el expediente nuestro útero, ya teníamos ahí como el formato y justamente marcábamos o anotábamos dónde habíamos encontrado esta endometriosis, pero esto al final también se hacía o se realizaba en mayor medida porque anteriormente recuerden que hacíamos muchísima laparoscopia diagnóstica y esa es una realidad. Estábamos en esta etapa en la cual de transición, ya llevamos varios años con ella, en la que a las pacientes, si no se podían embarazar, si ya realizábamos 1, 2, 3 tratamientos de coito programado, incluso inseminación artificial, antes de pasar a alguna otra técnica de reproducción asistida, realizábamos una laparoscopía diagnóstica y quizás por el hospital del que vengo y quizás porque era un hospital escuela, pero bueno, todavía nos tocó mucho esta etapa de realizar esta parte de laparoscopías, que al final esto bien está siendo sustituido por otras técnicas, otras opciones, como la resonancia magnética, que como les comentaba, está tomando una fuerza muy importante en el diagnóstico de la endometriosis, porque en manos expertas también, en manos de personas que realmente saben hacer un buen mapeo de endometriosis, tiene una correlación súper importante con estos hallazgos transoperatorios. Entonces, ya sea desde endometriosis superficial como endometriomas que se pueden ver de manera muy fácil, hasta endometriosis profunda. Y aquí, pues bueno, insisto, es con la finalidad de ofrecerle al cirujano una idea más clara de qué es lo que se puede encontrar al iniciar con la cirugía y por lo tanto ya ir a buscar estas lesiones de manera dirigida para tratar de extraerlas o de resecarlas en la mejor manera posible. Y algo que se está utilizando mucho es esta clasificación de ENCIAN, en donde ya se divide de acuerdo si hay implantes en peritoneo, ovario o trompas uterinas principalmente, pero también ya está la clasificación para endometriosis profunda, como lo vemos de este lado, del lado derecho de la pantalla, en donde ya nos pueden indicar si hay nódulos a nivel del septo vaginal o en los ligamentos redondos o sobre el intestino, etcétera, etcétera. Entonces, realmente creo que la endometriosis se puede diagnosticar bastante bien, incluso antes de empezar el procedimiento quirúrgico. Y bueno, por eso es que no quise enfocarme solamente en el tratamiento quirúrgico de la endometriosis, sino pienso que es una enfermedad que tiene que abordarse de forma integral, como lo mencionaba al principio, desde los hábitos que mencionaba, desde mejorar su alimentación, desde mejorar su actividad física, así como tratamientos analgésicos con AINES, con opiáceos en caso que sea necesario, pero también con los tratamientos hormonales, donde al final los anticonceptivos combinados sí han mostrado un papel importante desde hace muchos años en sus diferentes presentaciones, ya sea en pastillas o en anillo vaginal, en los parches transdérmicos. De igual manera, las progestinas o los derivados de progestinas como la noretindrona o principalmente el dienogest son medicamentos que se utilizan de manera cotidiana con un costo accesible, un costo bajo y con un efecto adecuado y sobre todo con pocos efectos secundarios.
También se están encontrando o utilizando como segunda línea los agonistas de GnRH, igual los antagonistas, el Agolix, que es uno de los medicamentos más actuales, que todavía realmente hace falta evidencia por saber si va o no a funcionar realmente, pero bueno, está mostrando una función prometedora. Igual los inhibidores de aromatasa, que también tienen un uso controversial, pero bueno, al final son medicamentos que se pueden llegar a utilizar. Sin embargo, el costo, sabemos que el costo de estos medicamentos pues va a ser más alto como los de primera línea, por eso es que no se utilizan como de primera instancia. Y también hablando del manejo quirúrgico endometriosis, no, para nada quiero decir que yo sea el mejor cirujano. Creo que lo importante de esta enfermedad y el abordaje es primero la primer cirugía. ¿Ok? La primer cirugía, el primer abordaje que vamos a tener con esta paciente es uno de los principales puntos en el cual vamos a mejorar o empeorar el pronóstico reproductivo de nuestros pacientes. Por lo tanto, sí, creo que es muy, muy importante entrar, o la experiencia del cirujano es uno de los principales puntos para esta primera cirugía, y sobre todo tener en cuenta que una cirugía va a afectar la reserva ovárica de nuestras pacientes. Por lo tanto, como comentamos aquí en el punto 9, uno de los principales puntos es cuándo vamos a operar a nuestras pacientes. Se ha tenido de manera muy, muy clásica el punto de corte, un endometrioma de 4 centímetros para definir si sí o no se va a atender de manera quirúrgica a nuestra paciente, pero tener muy en cuenta la otra parte del dolor pélvico. O sea, puede ser que tengamos un endometrioma de 3 centímetros y una paciente que tiene un dolor pélvico incapacitante, pues bueno, yo creo que sería una de las indicaciones por la cual metería a esta paciente a un procedimiento. Pero también tener en cuenta el otro punto de si estamos buscando o no un embarazo. Entonces, aquí insisto, tener en cuenta que es importante considerar la reserva ovárica prequirúrgica de nuestros pacientes y también valorar si es conveniente o no hacer una criopreservación antes del procedimiento quirúrgico, porque al realizar una cistectomía, retirar un endometrioma, podemos llevarnos tejido sano, podemos afectar el tejido de ese ovario, y entonces vamos a disminuir sí o sí esa reserva. Entonces, es importante la técnica, el abordaje que se realiza, tener en cuenta que la cirugía y la reproducción asistida son complementarios, o sea, muchas veces no sustituye uno al otro. Entonces, esta laparoscopía puede ser útil en pacientes con una endometriosis mínima o leve, pero para endometriosis severa quizás sea la mejor alternativa sea directamente irnos a una reproducción asistida. Asesoramiento previo, como les comentaba, sobre la criopreservación, y algo que quiero también enfatizar es se han visto mejores resultados en reproducción realizando 2 ciclos de fecundación in vitro con respecto a 2 cirugías. Insisto, la primera cirugía es la importante. La segunda cirugía, si realizamos una segunda, pues vamos a afectar de una mayor manera a estas pacientes y por lo tanto su pronóstico. El tratamiento hormonal postquirúrgico va a retrasar el embarazo, pero también es importante saber si esta paciente va a un tratamiento de fecundación in vitro, y por lo tanto a lo mejor ahí sí podríamos ofrecer este tratamiento en ese inter. Es importante la eliminación óptima de las lesiones visibles y profundas, por eso es importante tener una idea clara antes de entrar a la cirugía. Es importante, otro de los principios es restauración y preservación de la anatomía y de su función. Prevención de adherencias, porque es algo que se va a favorecer en sí con el mismo procedimiento quirúrgico, y así como tal prevenir y retrasar la recurrencia de la enfermedad. Entonces, es un abordaje, insisto, que no solamente enfocarnos en la infertilidad, no solamente enfocarnos en el dolor, sino hacer un todo en cuestión de una evaluación adecuada de nuestros pacientes para saber, de acuerdo a este flujograma, qué es lo que más nos conviene realizar con nuestra paciente. Y bueno, recordar aquí el tema de los endometriomas, que bueno, típicamente nos vamos a encontrar con estas imágenes, con un quiste de pared suave, un color pardo, que muchas veces está asociado a estas adherencias o implantes peritoneales.
y que bueno, ahí es importante pues tener una adecuada resección de estas adherencias y sobre todo tratar de ingresar a este endometrioma en la parte en la cual vemos que tiene quizás podemos lastimar lo menos posible el tejido ovárico para que vamos a dejar. Es muy, muy importante realizar una cistectomía, es decir, extraer la cápsula por completo. La verdad es que cuando hacemos solamente una ablación, el riesgo de recurrencias es muy, muy alto. Entonces, tratamos de retirar al 100% esta cápsula para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes y sobre todo disminuir la recurrencia. Pero también podemos encontrarnos con endometriosis, como les comentaba, profunda, que se diagnostica, bueno, que se menciona que son lesiones que están por abajo, perdón, que superan los 5 milímetros en cuestión de profundidad. Y bueno, para mí esto sí es todo un reto porque ahí tienes que disecar el peritoneo, tienes que ingresar espacios en los cuales ya te vas a encontrar con vejiga, con ureteros, con otros órganos que es muy fácil lesionar si no estás bien capacitado, si no tienes la experiencia suficiente. Entonces, insisto, lo importante de esta cirugía es tratar de resecar al máximo estos nódulos para disminuir las recurrencias y mejorar su sintomatología en nuestros pacientes. Ya para finalizar, ¿qué es lo que hay entre endometriosis y fecundación in vitro? Yo recuerdo pues de hace muchos años que uno de los comentarios típicos era que la endometriosis nos afecta directamente el pronóstico reproductivo y los resultados en fecundación in vitro. Pero ¿es realmente la endometriosis la que nos afecta o son las acciones que nosotros estamos tomando para tratar a esta paciente y que eso es lo que nos afecte el pronóstico de esta paciente? Entonces, tener en cuenta, insisto, que nuestra respuesta al tratamiento, la respuesta que va a tener esta paciente, pues puede afectarse directamente por una cirugía de un endometrioma, ¿ok? La calidad o la fertilización de estos óvulos incluso también puede llegar a afectarse por esta situación. Pero se han realizado, bueno, quise comentar esta revisión sistemática de estos resultados entre endometriosis y fecundación in vitro, porque al final las conclusiones que ellos llegan es que solamente no se ha visto que se altere la calidad ovocitaria cuando tenemos una paciente con endometriosis. Tampoco se han visto alteraciones en las tasas de fertilización. No hay un incremento en la tasa de neuploidías, que ahora que cada vez realizamos más estudio genético, más PGTA, sabemos que estos embriones que logramos de pacientes con endometriosis no tienen una mayor incidencia de neuploidías y tampoco se ha visto una alteración en la receptividad endometrial por esta enfermedad, a diferencia de lo que platicábamos y decíamos hace algunos años. Pero también tener en cuenta un dato importante. La endometriosis muchas veces va asociada a adenomiosis, muchas veces va asociada a miomatosis, es decir, no es una enfermedad que se manifieste por sí sola. Entonces, estos son algunos datos que pueden sesgar la información, los resultados que estamos mencionando, pero bueno, son datos que cada vez hay más papers, cada vez hay más artículos que mencionan que no hay una alteración en los resultados de fecundación in vitro en pacientes con endometriosis. Les agradezco mucho la atención. Quise mostrarle algunas imágenes de mi ciudad, de la ciudad de Toluca, el Cosmovitral, que es un jardín botánico que tiene unos vitrales padrísimos, y bueno, ahí en el centro de Toluca, donde se lleva a cabo la feria de la Feñique, que realmente se los recomiendo ahí en Día de Muertos. Entonces, cuando puedan darse una vuelta, pues por allá los aceptamos y los recibimos. Les agradezco mucho nuevamente. Bueno.